todos, bienvenidos a un nuevo episodio Legal Insight. Hoy tengo, el enorme placer de conversar con Guido Garaván. Guido integra el estudio y es semi-senior de la firma Marval O'Farrell y Mayral, una de las firmas líderes o la firma líder de la República Argentina. Tiene su máster en Derecho de la Universidad de San Andrés. Correcto, sí. Guido ha presentado su tesis y sobre eso vamos a conversar. ¿Cómo andas, Guido? ¿Bien? Bien, todo bien, todo bien. Muchas gracias por la convocatoria y por el espacio también. Bueno, Guido ha escrito sobre un tema que ha causado mucho ruido hace un par de años, a través de un primer caso que fue el caso Bonesi. Hablábamos afuera de cámara con Guido, que es el tema este del concurso del fiduciante, ¿no es cierto?, cuando hay un fideicomiso en garantía constituido a favor de los acreedores, ¿no? Correcto. Entonces, un poco vamos a explorar este tan interesante trabajo. Y entonces, la primera pregunta que te quiero hacer, Guido, es contanos un poquito qué fue lo que te llevó a escribir sobre esto. Bueno, como bien indicabas al principio, ha habido casos muy conocidos, sí, probablemente las últimas 2 décadas, más también, y casos más recientes, más actuales de los últimos años, incluso con la legislación nueva del Código Civil y Comercial, con la ley nueva ya no tan nueva, de concursos y quiebros, la 24.522, que fueron suscitando algunas controversias sobre cómo interactúan dos ecosistemas jurídicos en nuestro derecho, como puede ser la ley de concursos y quiebras por un lado y el Código Civil y Comercial por otro. Y en la figura del fideicomiso de garantía, en lo que fuimos encontrando es que se genera como un espacio fértil para analizar cómo coexisten dos cuerpos normativos y, bueno, cómo distintas normas aplicables a distintos institutos de derecho, como por ejemplo la cesión de derechos, como por ejemplo la normativa sobre prenda de créditos, como por ejemplo los principios concursales, interactúan todos en el marco de la validez de una garantía que se otorga a favor de un acreedor y que justamente encontramos también que el tamiz que tiene que pasar esa garantía para demostrar su validez es un evento de incumplimiento, y un evento de incumplimiento sumamente relevante es el concursamiento del deudor fiduciante, que es quien otorga esta garantía. Entonces, Ahora, frente al concursamiento del deudor fiduciante, que justamente, ¿no es cierto?, se dio algún bien en garantía y constituyó un fideicomiso de garantía. En tu opinión, ¿no? Contanos qué principios del derecho concursal se ponen en juego o se trastocan frente a esta realidad. sí, a ver, ahí, más allá de que el debate tiene distintas aristas, tanto la doctrina como la jurisprudencia en Argentina son coincidentes en que existen dos principios que interactúan directamente con la figura del fideicomiso de garantía en el marco del concurso, que uno es el principio de igualdad de los acreedores y otro es el principio de continuidad de la empresa. Como conversábamos hace un rato, por ejemplo, en el caso Bonesi, se ve muy bien el análisis que hace la Cámara Nacional de Apelaciones en lo comercial respecto del principio de continuidad de la empresa. ¿Por qué? Porque a veces, como comentabas recién, lo que se cede en garantía son flujos de fondos, que Ujú. justamente es uno de los aspectos que desarrollo en mi investigación de maestría. Y esos flujos de fondos en muchas circunstancias representan la totalidad de los fondos que genera la actividad del concursado que los cede en garantía. Entonces, frente a la apertura del concurso preventivo, sin poder hacerse de esos fondos, el concursado no tiene la posibilidad de realizar una propuesta concordataria para salir de la situación de insolvencia que se encuentra atravesando. Entonces, es en ese marco donde, en algunos casos, y hay autores importantes que lo avalan así también, corresponde revisar la garantía en términos de cuál es la representatividad que tienen los bienes fideicomitivos, que van a ser los bienes objeto de la garantía, respecto del patrimonio del deudor que está cediendo estos fondos, ¿no? Eso respecto del principio de continuidad de la empresa. Y respecto de la igualdad de los acreedores, también se ve muy bien en el caso de los flujos de fondos, porque es en estos casos también donde, si los flujos de fondos fueron cedidos en garantía, el acreedor que resulta ser beneficiario de esa garantía fiduciaria, va a poder cobrar de esos fondos que van a ingresar al patrimonio fideicomitivo y no al patrimonio del fiduciante concursado, porque justamente
no integran el patrimonio del concurso, o sea, forman parte de un patrimonio separado. Entonces, a partir de ahí, los planteos que se hacen es, bueno, si es un acreedor que tiene una especie de privilegio, que verifique su privilegio. Si no es un acreedor que tiene un privilegio, entonces, ¿por qué está cobrando con algún tipo de preferencia respecto de los restantes acreedores comunes? Ese es más o menos el debate que se da en torno a estos dos principios. Interesantísimo, interesantísimo. Y acá, ¿no es cierto? Digamos, la pregunta sería, bueno, si ha habido, a ver, el principio de continuidad de la empresa y el principio de igualdad de los acreedores, ¿no estaría de alguna manera trastocando los principios basilares del dominio fiduciario, que es en algún punto, bueno, si hubo una cesión fiduciaria en garantía, ya no forma más parte del patrimonio del deudor, con lo cual, sí, efectivamente, los acreedores tienen una preferencia de cobro, porque, bueno, porque el instituto del fideicomiso así lo permite. ¿Qué opinas vos de eso? Totalmente, yo lo que opino también de eso es que depende también de la naturaleza de los bienes fideicomitidos. Hay casos donde para mí es más, es sostenible con mayor solidez el argumento de estos bienes no integran el patrimonio del concursado. Ujú, Y en algunos casos la situación es más gris, como por ejemplo cuando se trata de flujos de fondos. ¿Por qué? Porque puede ser que sean flujos de fondos futuros aún no generados por la actividad financiada. Entonces, en el momento en el que esos fondos se empiezan a generar, la discusión que se genera es por qué ingresan a un patrimonio especial de afectación en lugar de entrar al patrimonio del concursado, si es que ya está concursado. Lo que nosotros también ahí planteábamos en el desarrollo de la investigación es que juega un rol, digamos, sí, basal también el tema de la notificación a los deudores cedidos. O sea, si yo tengo fondos que se van a generar a partir de un crédito que tengo con un tercero, para generar mayor solidez respecto de que ese crédito ya no integra el patrimonio del deudor original, del acreedor original, tengo que notificar al deudor cedido de que ese crédito fue cedido en garantía de un fideicomiso. claro. Em, Después, por ejemplo, hay algunos argumentos donde, hay algunos casos también donde los bienes fideicomitivos no forman parte, por ejemplo, de acreencias futuras o de créditos que todavía, o de bienes que todavía no ingresaron al patrimonio de quien los cede, sino que se trata, por ejemplo, había un caso muy famoso de un, un inmueble rural que se cedió en garantía de una obligación que había justamente contraído el titular del dominio sobre ese inmueble y ese campo, digamos, se había cedido en garantía de un fideicomiso. En ese caso, cuando se abrió el concurso preventivo, el fiduciario se presentó a solicitar, a hacer saber la existencia de la garantía, pero no a someterla ni al proceso de verificación, ni a plantear que se trate o que se la integre dentro del patrimonio del concurso, por justamente tratarse de un patrimonio de afectación específico, y en ese caso fue receptado judicialmente también que era, digamos, el curso de acción que correspondía. Sí, sí, yo me viene a la memoria el caso Trenes de Buenos Aires, ¿puede ser? Sí, Fue un caso, me acuerdo, con voto del doctor Pablo Heredia, si mal no Pablo recuerdo. Heredia, correcto, sí, sí. Brillante voto del doctor Pablo Heredia. A ver, pues yo acá en ánimo de debatir con vos, ¿no? Acá la pregunta que me formulo es frente al concurso del fiduciante y estos dos principios, que es continuidad de la empresa y paridad de los acreedores. No estamos de alguna manera frente a quien presta, ¿no? No Sí. estamos de alguna manera, que quien presta el dinero lo hace con el objetivo de hacerse una garantía autoliquidable y que de pronto si te concursaste, mala suerte, yo acá tengo un activo cedido a un fideicomiso que es mi garantía y justamente por esta garantía que te di plata y quizás te la di a una tasa mejor que una hipoteca o una prenda, ¿no? Porque justamente tengo un fideicomiso. Pregunto, ¿esta jurisprudencia no termina de alguna manera perjudicando el costo del dinero? ¿Lo has analizado desde ese lugar? Sí, es que uno de los análisis, o sea, la faceta práctica de todo este análisis es la siguiente. O sea, una garantía de estas características generalmente se implementan en proyectos que requieren financiación a gran escala y Ujú, que por la naturaleza del proyecto financiado no hay otros bienes que, digamos, tengan la idoneidad suficiente para responder al dinero que se solicita en préstamo para generar el proyecto, como ujú, para darlos como si fuese, no sé, una prenda o una hipoteca. ¿Por qué? Porque no cubre la totalidad del dinero que se requiere para desarrollar el proyecto. Entonces, en ese escenario
por ejemplo, los flujos de fondos parecen ser la mejor alternativa, ¿ah? Y se cede generalmente un fideicomiso de garantía para que en caso de que suceda un evento de incumplimiento, se activa, digamos, la manda fiduciaria y el fiduciario tiene que disparar los fondos para un lado o para el otro, dependiendo de cómo esté en el contrato. Pero lo que sucede acá es que en el contexto jurisprudencial y doctrinario actual, donde hay ciertos aspectos vinculados a estos que estamos conversando, por ejemplo, cómo interactúa esto con principios concursales, no hay seguridad jurídica respecto de el momento en el que yo voy a tener que hacer valer esa garantía, cómo va a ser la reacción que tenga esto en sede judicial. ¿Por qué? Porque hay criterios interpretativos diversos y hay, hay supuestos en los que, bueno, justamente, y más tratándose de flujo de fondos, se interpreta que, bueno, los flujos de fondos desde la apertura del concurso se tienen que afectar directamente a a los supuestos que prevé la ley de concursos y quiebras, sin importar la existencia de una garantía fiduciaria, y otros supuestos donde se reconoce la validez de la garantía con algunos recaudos, como puede ser, por ejemplo, la notificación al deudor ciego que comentamos recién. Pero no, son criterios interpretativos que al final del día, en la práctica, redundan en la eficacia que tiene la garantía y sí, por supuesto, tiene un impacto en el costo del dinero. ¿Por qué? Porque en el momento en el que voy a afianzar yo con una garantía de estas características, probablemente o lo cobre más caro, o piense en otra garantía, o, Eh, digamos, dificulte el financiamiento de actividades de estas características. sí, porque además, probablemente lo que yo como acreedor quiero justamente evitarme es esto de ir a verificar mi crédito, que para colmo lo voy a verificar y no soy ni privilegiado, soy un quirografario, ¿o no? Correcto, sí, sí. ¿Eh? En eso prácticamente hay, las opiniones hoy en día son bastante unánimes, por lo menos desde la sanción de la ley 24.522 a hoy. Lo que fuimos identificando es que tanto la doctrina como la jurisprudencia, me refiero a la Cámara Nacional de Apelaciones en lo comercial en su mayoría, y en distintas salas, por ejemplo, hay varios fallos de Pablo Heredia en este sentido, si no me equivoco, creo que es el de Trenes de Buenos Aires también, el fallo Ferobanco también lo menciona. Eh, en ese caso entiendo que es la sala E, disponen que sí, que el crédito tiene que ser verificado como quirografario, porque hay distintos argumentos, ¿no? Uno de los principales es que el artículo 239 de la Ley de Concursos y Quiebras dispone con claridad que los créditos que no tengan un privilegio reconocido por esa ley no tienen privilegio en el marco del concurso. Claro, Las garantías fiduciarias no están enumeradas dentro de los privilegios concursales. Se pueden, y hay planteos vinculados a la analogía o no, pero desde el punto de vista de la letra de la ley, eso es claro de que no está dentro de los supuestos comprendidos como créditos privilegiados. Y después también hay una norma que me pareció muy interesante cuando lo analizaba ya más y vinculando esto a la interacción entre la ley de concursos y quiebras y el Código Civil y Comercial, que es el artículo 1573 del Código, que lo que disponía es que si el bien asiento del privilegio sale del patrimonio del deudor, o sea, es necesario para reconocer el privilegio que el bien asiento de ese privilegio esté dentro del patrimonio del deudor que justamente otorga ese bien y le da un privilegio respecto de correcto. una deuda determinada, ¿no? En este caso, el bien emigra del patrimonio del deudor porque pasa a formar parte de un patrimonio de afectación específico. Entonces, no, desde ese punto de vista también ya del derecho general se dificulta sostener las tesis que proponen la existencia de un privilegio. Bien, con lo cual acá digamos como que los jueces han tenido que construir algún tipo de doctrina jurisprudencial para salir en defensa en algún punto de la continuidad de la empresa, ¿no? Está claro. Y para ir terminando, Guido, esta tan interesante charla, ah, ejecución del bien cedido en fideicomiso, ¿no? ¿Qué recaudos tiene que tomar el acreedor frente a la insolvencia del fiduciante deudor? Bueno, ahí también eso nos parecía como la parte más práctica vinculada a la investigación y al trabajo, que es justamente en el momento en el que se abre el concurso preventivo, lo que quiere saber tanto el fiduciario por una cuestión de responsabilidad como el acreedor beneficiario es, bueno, ¿qué pasa con mi garantía? O sea, que puedo seguir cobrando, no puedo seguir cobrando, entran estos fondos acá, ¿qué hago? ¿Los afecto al cumplimiento de la obligación o tengo que dejarlos acá o tengo que presentarlo ante el juez de concurso? Lo que fuimos ahí encontrando es que en principio la apertura del concurso no implica la suspensión de la garantía fiduciaria. O sea, el fiduciario, como comentaba hace un ratito, por una cuestión de responsabilidad también debería presentarse ante el magistrado concursal y hacer saber la existencia de la garantía. Ujú. Y a partir de ese momento comenzar con la ejecución. Por ejemplo, si ingresan fondos, afectarlos al pago de la obligación que quedó incumplida, que goza o sea, de esa garantía fiduciaria, ¿no? Y Eso como por un lado. Y también
Lo que sí creemos, por ejemplo, como en el caso este de Bonesi, que los fondos ellos en garantía hacen a la totalidad de los flujos de fondos que generaba la actividad financiada y la compañía no tenía posibilidad de realizar una propuesta concordataria, pues no tenía fondos directamente para hacer frente a ninguna obligación, que más allá de que la garantía pueda seguir ejecutándose, en esos casos extremos donde, por ejemplo, la totalidad de los fondos fueron cedidos, corresponde una revisión judicial, una morigeración tal vez transitoria de la garantía, pero no la interrupción de la ejecución. O si es la interrupción de la ejecución, tiene que ser por un plazo muy acotado y con una opinión técnica fundada, diciendo, bueno, mira, por lo menos por 2 meses o por un periodo determinado de tiempo, no podés ejecutar esta garantía para que ingresen fondos suficientes y que la actividad pueda reanudarse y los demás acreedores puedan ser, por lo menos, recibir una propuesta concordataria. Pero de ninguna manera creemos que haya que suspender la ejecución de la garantía desde ese lugar. Y sí, también desde este punto de vista, también un recaudo que puede estar bueno para el momento de redactar los contratos, sobre todo cuando hay flujos de fondos en el medio, es tener en cuenta la representatividad que esos fondos tienen respecto de la actividad de que los está cediendo. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, a veces puede sonar muy tentador decir, Mira, bueno, me acabas, Guido, me acabas te acabas de adelantar a algo que te iba a preguntar, ¿no? Que es el caso Bonesi es un escándalo desde ese lugar, digamos, ¿cómo un acreedor le va a financiar el 100% del capital de trabajo a un deudor? Es obvio que si el deudor se concursa en ese contexto, el tribunal salga a decir, pará, no puedes dejar a la compañía deudora sin y capital de sí. trabajo, ¿no? Entonces ahí me podría inclinar a favor del tribunal en el sentido de que, bueno, acá se le fue la mano, de como no, vos no podés financiar, no podés financiar el 100% del capital de trabajo porque me parece que eso a ver, me parece que eso también pone a riesgo el crédito porque habla de cierta negligencia por parte del prestamista. ¿Qué opinas vos de eso? Sí, o sea, son recaudos que se tienen que tomar y que justamente a veces la jurisprudencia sirve para eso al momento de redactar el contrato después de que el caso ya sucedió y que, o sea, por eso en esa parte, la parte de estudiarlo está bueno para tenerlo presente para contratos futuros, pero Sí, muy bien. lo que es interesante en este caso es que, o por lo menos en todos los casos en general, es que cuanto menos abramos la puerta para la interpretación de cómo se afectan los fondos, a criterio judicial, por supuesto, mayor solidez va a tener la garantía. O sea, en el momento en el que nosotros podamos afectar o prever mecanismos de afectación, por ejemplo, para realizar pagos, o por ejemplo, si ese fideicomiso está respaldando un proyecto que es operativo, cómo se van a ir destinando los pagos para cubrir distintos, no sé, estadios del proyecto y ese tipo de cosas, es mejor preverlo ex ante, digamos, que evitar que llegar a una instancia donde haya que requerir intervención judicial para completar ese vacío. Y también lo que puede desde ese lugar resultar a veces muy tentador y no lo es tanto es, bueno, lo que me ceden en garantía o los flujos de fondos que me ceden en garantía en, no sé, 2 años me van a permitir repagar la obligación crediticia subyacente si se perfecciona un evento de incumplimiento. Bueno, pero si esos fondos representan la totalidad de los fondos, esa garantía en definitiva es muy susceptible de ser morigerada en sede judicial, por ejemplo, ante un concurso preventivo. Ya tenemos casos que así lo demuestran. Entonces, a veces es conveniente, por más que parezca que no, en una instancia, digamos, de redacción de un contrato, tener en cuenta que la totalidad de los fondos a veces no es la mejor alternativa, por más que parezca la que más o con mayor celeridad nos va a permitir repagar el crédito. A ver, esto es como aplicar por analogía en algún punto de la subordinación de los créditos de los accionistas, que es cuando los socios le prestan plata a la sociedad y la sociedad está medio ahí con problemitas financieros y después se concursa. ¿Qué hacen los jueces del concurso? Es subordinan todos esos créditos, los mandan a la cola como si fueran aportes de capitales, ¿no? Bueno, me parece Correcto. que acá en algún punto los jueces aplican una doctrina bastante similar, como diciendo, bueno, no te subordino, pero por lo menos no va a ir todo el dinero al fideicomiso, sino que algo tiene que quedar para financiar capital de trabajo. Sí, también está bueno tener en cuenta que una práctica habitual de los deudores cuando se concursan y que tienen conocimiento de que han dado, por supuesto, ¿no? Garantías fiduciarias de este tipo es solicitar la suspensión cautelar de estas garantías, alegando la vulneración de estos principios. Independientemente de que se verifique o no, generalmente a los pedidos o a las pedidos de apertura del concurso le sigue una petición cautelar de, bueno, sin estos fondos yo no puedo desarrollar mi actividad.
Entonces tenemos que estar preparados para o tener buenos contratos desde ese lugar, para tener presente que frente a un embate de estas características, si yo ya sé que lo que estoy captando es la totalidad de los fondos de la actividad y mi escenario probablemente no sea el mejor para defenderme, pero bueno, si tengo un contrato que está más ajustado a las posibilidades justamente del deudor y al crédito que me están garantizando, bueno, tendré un escenario un poco mejor, aunque probablemente tenga que resistir algún tipo de planteo de estas características. Muy interesante, Guido, y la verdad que da para charlar mucho más, porque mientras te escucho, digamos, por ejemplo, te preguntaría, bueno, supongamos que ya el préstamo sea un institucional, ¿no? No hablemos de emisión emisión de bonos y cotización, sino que sea un institucional quien otorga un préstamo bajo esta estructura. En el caso de Bonesi, pero el prestamista es un institucional, una entidad financiera, un fondo, etcétera. Con este contexto, ¿acaso el acreedor no corre el riesgo también de que en el caso de que haya quiebra, le puedan llegar a extender la quiebra al acreedor por especiales vínculos contractuales? ¿No? ¿Cómo lo ves vos eso? Es un planteo que se podría hacer, sí. De nuevo, o sea, lo que me parece que justificaría la extensión de quiebra en ese sentido, y también creo que tendríamos que pasar un tamiz anterior, que es, bueno, eventualmente si ese acto se celebró con conocimiento, ¿no? De eventualmente el estado de cesación de pagos del primero de los fallidos, Claro. y por supuesto aquel que celebró el contrato tendrá las herramientas que correspondan frente al planteo del síndico, por ejemplo, de alguno de los acreedores, frente a la solicitud de extensión de quiebra, de demostrar que no tenía la intención de causar perjuicio o que tenía la intención de... A ver, en ese caso para mí lo que va a ser muy importante es la legitimidad de la obligación crediticia subyacente. O Bien. sea, si el crédito original, el crédito respaldado es válido y tenemos manera de probarlo, bueno, más allá de la especialidad del vínculo, existe un vínculo crediticio real que nos va a permitir defendernos de ese planteo con un poco más de éxito, tal vez. Gracias, Guido Garabán, por compartir tu tiempo, por compartirnos tu trabajo y estas reflexiones que han sido súper interesantes y la verdad que el tema es fascinante. Bueno, Guido, muchas gracias gracias por a tu ustedes. tiempo, gracias por tu tiempo y quedan las puertas abiertas para un próximo Legal Insight. Bueno, muchas gracias.